Mi nombre es Bruno, tengo 29 años, y durante mucho tiempo viví en un campo de batalla silencioso, uno donde las armas eran miradas de desdén y las municiones, palabras afiladas. La noche en que el padre de mi novia sonrió con desprecio, delante de toda su familia, dijo, «Ella necesita un hombre de verdad, no un pobre inútil como tú». Sentí como esa frase me atravesaba el pecho como un cuchillo de hielo. Pero lo que ocurrió después, cuando la vida, con su ironía perfecta, lo trajo de rodillas a mi puerta, cambió absolutamente todo. Si alguna vez te subestimaron, si alguna vez te humillaron delante de otros y soñaste con el día en que pudieras devolver el golpe, suscríbete ahora. Dale like a este video, porque esta historia demuestra que la justicia, tarde o temprano, llega con la fuerza y la precisión que merecemos. Cuando conocí a Clara, sentí como si el mundo, por primera vez, encajara. Era inteligente, apasionada, y poseía una sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura y el alma más cansada. Pero el amor, a veces, viene con un peaje. Y mi peaje tenía nombre y apellido, Don Ricardo, su padre. Un hombre forjado en el molde de la vieja arrogancia, de esos que creen que el valor de una persona se mide por los ceros en su cuenta bancaria y el peso de su apellido. Desde nuestro primer encuentro, me convertí en el blanco de su desprecio. Nunca fue un ataque frontal al principio, era más sutil, más venenoso. Eran sus miradas que me recorrían de arriba abajo, juzgando mi traje, que no era de diseñador, mi reloj, que solo daba la hora, mi coche, que me llevaba del punto A al punto B sin alardes. Para él, yo no era una persona, era una anomalía. Yo venía de una familia humilde, de gente trabajadora que me había enseñado el valor del esfuerzo y la honestidad. Trabajaba como analista financiero en una empresa mediana, un buen trabajo que me permitía vivir sin lujos pero con dignidad. Pero para don Ricardo, la dignidad era un concepto abstracto, lo único real era el poder. Y yo, a sus ojos, era un don nadie, un error de cálculo en el futuro perfecto que había diseñado para su hija. La humillación que encendió la mecha ocurrió una noche de sábado. Clara, en su infinita bondad, me había invitado a cenar en casa de sus padres, creyendo que si me conocían de verdad, las cosas cambiarían. Yo estaba nervioso, pero esperanzado. Llevé una botella del mejor vino que mi sueldo me permitía comprar. Don Ricardo la miró, leyó la etiqueta y, sin decir una palabra, la dejó a un lado y abrió una de su propia bodega, mucho más cara. El mensaje fue claro. La cena comenzó en una calma tensa, hasta que, como era de esperar, don Ricardo dirigió su artillería hacia mí. «Dime, Bruno, ¿cuánto ganas exactamente en esa empresita tuya?», preguntó, sorbiendo su vino con una soberbia estudiada. Me quedé helado. No era una pregunta inocente, era un interrogatorio público, una ejecución. Respondí con calma, dando una cifra aproximada. Él sonrió, una sonrisa torcida, burlona. ¿Y de verdad crees que con ese sueldo de empleado puedes darle a mi hija la vida que se merece? Su voz subió de volumen, asegurándose de que todos en la mesa lo escucharan. Ella está acostumbrada a lo mejor. Necesita un hombre de verdad, que la respalde, que le dé un estatus. No un pobre inútil como tú. El silencio que cayó sobre la mesa fue brutal, pesado, cortante. Vi a Clara ponerse de pie, su rostro encendido de furia. «Papá, ya basta». Pero yo no pude reaccionar. Me quedé inmóvil, sintiendo las miradas de su madre y sus hermanos clavadas en mí. Tragué saliva, y lo único que escuchaba en mi cabeza era el eco de esa palabra, rebotando en las paredes de mi cráneo, inútil. Esa noche me fui a casa con el estómago hecho un nudo y el alma envenenada. No lloré. No grité. No dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de mi sala, y una calma fría y peligrosa se apoderó de mí. Y pensé, me las vas a pagar, Ricardo. No hoy, no mañana. Pero te juro que un día te tragarás cada una de tus palabras. El desprecio de don Ricardo no se detuvo, al contrario, se envalentonó. Cada vez que me veía, encontraba una nueva forma de humillarme. ¿Todavía en la misma empresa? Pensé que los inútiles al menos sabían moverse de trabajo. Clara, mi amor, ¿estás segura de que quieres pasar tu vida al lado de alguien que jamás tendrá verdadero éxito? Yo callaba. Absorbía cada golpe, cada insulto, y lo convertía en combustible. Mientras él me subestimaba,
Yo trabajaba en la sombra. Durante meses, cada centavo que ahorraba, cada hora libre que tenía, la invertí en un proyecto que había soñado desde joven, mi propia consultora financiera. Trabajaba de día en mi empleo estable, cumpliendo con mis responsabilidades. Pero de noche, cuando el mundo dormía, mi verdadera jornada comenzaba. Fueron meses de sudor, de cafés fríos a las 3 de la mañana, de dormir apenas 3 horas. Mi apartamento se convirtió en una cueva de planes de negocio, análisis de mercado y proyecciones financieras. Pero no estaba solo. Clara, después de una discusión monumental con su padre, se convirtió en mi mayor aliada. Me apoyaba, creía en mí con una fe ciega que me avergonzaba y me fortalecía al mismo tiempo. Demuestra quién eres, Bruno, me decía, sus ojos brillando con una mezcla de amor y rabia. No se lo demuestres a mi padre. Demuéstratelo a ti mismo. Ese apoyo fue mi gasolina, mi ancla en medio de la tormenta. Y finalmente, un año después de aquella cena humillante, mi consultora, FinConsult, empezó a dar frutos. Conseguí mis primeros clientes importantes, pequeñas empresas que confiaron en mi visión. Luego, un contrato más grande. Y otro. La bola de nieve comenzó a rodar, y en menos de 18 meses, mi pequeña empresa creció más rápido de lo que jamás había imaginado. La oportunidad de mi venganza no la busqué. Llegó a mí, servida en bandeja de plata. Don Ricardo organizó una gala empresarial anual, un evento ostentoso donde reunía a sus colegas, socios e inversores para mostrar su poderío. Clara, con una mirada traviesa, insistió en que fuéramos juntos. Es hora de que mi padre vea al hombre con el que estoy, no al que él se imagina, dijo. Y yo supe que tenía razón. Era el escenario perfecto. Me preparé para esa noche como un soldado se prepara para la batalla. No con armas, sino con datos. Un traje impecable, hecho a medida por primera vez en mi vida. Un reloj que no solo daba la hora, sino que hablaba de éxito. Y en mi mente, cada cifra, cada contrato, cada logro de mi empresa, listos para ser desplegados. En la gala, él no perdió el tiempo. Apenas me vio entrar del brazo de Clara, soltó una carcajada fingida y comentó en voz alta, para que su círculo de aduladores lo escuchara, «Vaya, vaya. Miren quién vino, el chico que aún cree que puede mantener a mi hija con su sueldo miserable. Al menos hoy come bien». Las risas de algunos de sus invitados me atravesaron como agujas, pero esta vez no sentí el ardor de la vergüenza. Sonreí. Una sonrisa tranquila, segura. Era mi momento. Esperé pacientemente. Y cuando comenzaron los discursos, después de que varios empresarios hablaran de la grandeza de don Ricardo, pedí la palabra. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bruno. Y durante mucho tiempo, fui simplemente el novio de Clara. Hice una pausa, dejando que la frase flotara en el aire. Pero esta noche, me gustaría presentarme correctamente. Soy Bruno, analista financiero, y el fundador y CEO de FinConsult, una consultora de inversiones que, solo en este último año fiscal, ha cerrado contratos por más de $5 millones en activos gestionados. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Vi las caras de asombro, los teléfonos que se sacaban discretamente para buscar el nombre de mi empresa en Google. Respiré hondo y continué, mi voz ahora proyectándose con una fuerza que no sabía que tenía. Y lo curioso de todo esto es que FinConsult nació en las noches de insomnio, alimentada por una frase que alguien me repetía constantemente, que yo era un pobre inútil. Hoy estoy aquí no para presumir, sino para compartir una lección. Las palabras pueden hundirte, o pueden convertirse en el combustible más poderoso del mundo. Y yo elegí lo segundo. Clara, de pie entre la multitud, comenzó a aplaudir, con lágrimas de orgullo en los ojos. Otros empresarios, impresionados por las cifras y la historia, se unieron al aplauso. Don Ricardo, en cambio, se quedó petrificado en su mesa, con la copa de champán en la mano, temblándole visiblemente. Me acerqué a su mesa, frente a todos, y le susurré, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca escucharan. Al final, Ricardo, parece que el inútil no era yo. La humillación en su rostro fue total. Esa noche, los mismos socios que siempre lo rodeaban comenzaron a acercarse a mí, a darme sus tarjetas, interesados en mi empresa. Ricardo intentó sonreír,
Fingir que estaba orgulloso, pero estaba pálido, derrotado. Su reputación había sufrido un golpe del que no se recuperaría fácilmente, ya no era el único hombre de negocios en la familia. De hecho, ya no era el más exitoso. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue la verdadera justicia poética. Unas semanas después de la gala, recibí una llamada inesperada. Era de uno de los principales socios de don Ricardo, un hombre al que había conocido esa noche. Me pidió una reunión urgente. Bruno, me dijo, con un tono grave, Ricardo está en problemas. Graves problemas. Una de sus mayores inversiones, un proyecto inmobiliario en el extranjero, se ha derrumbado. Está al borde de la quiebra. Su arrogancia lo llevó a tomar riesgos estúpidos, y ahora va a perderlo todo. Me quedé en silencio, procesando la noticia. El hombre que me había llamado inútil estaba a punto de perder su imperio. Te llamo, continuó el socio, porque hemos estado investigando tu empresa, FinConsult. Tu modelo de gestión de riesgos es brillante. Eres el único en esta ciudad que podría diseñar una estrategia para salvar algo de las cenizas. Ricardo nunca te lo pedirá. Su orgullo es más grande que su instinto de supervivencia. Pero nosotros, sus socios, te lo pedimos a ti. Ayúdanos a salvar la empresa. Y a cambio, te ofrecemos una participación mayoritaria. En esencia, te estamos ofreciendo el control del imperio de Ricardo. La oferta era vertiginosa. Era la venganza definitiva. No solo superarlo, sino adueñarme de su mundo, convertirme en su jefe. Acepté la reunión. Pero no con Ricardo. Con sus socios. Durante días, mi equipo y yo trabajamos sin descanso, analizando la catástrofe financiera de su empresa. Y diseñamos un plan. Un plan audaz, arriesgado, pero viable. El día de la reunión final, entré en la sala de juntas de la empresa de Ricardo. Él estaba sentado a la cabeza de la mesa, pero ya no parecía un rey. Parecía un hombre viejo, cansado, derrotado. Sus socios estaban a los lados. Yo me senté frente a él. Presenté mi plan. Con gráficos, con datos, con una seguridad implacable. Expliqué cómo reestructurar la deuda, cómo liquidar activos tóxicos, cómo salvar el núcleo del negocio. Cuando terminé, un silencio tenso llenó la sala. Uno de los socios rompió el silencio. El plan es brillante. Pero para que funcione, necesitamos un nuevo liderazgo. Bruno, te ofrecemos el puesto de CEO. Ricardo levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. ¿Jamás? Rugió. Antes veré esta empresa arder. Me levanté, recogí mis papeles y caminé hacia la puerta. Como deseen, dije con calma. Fue Clara, que había insistido en estar presente, quien habló. Se puso de pie y miró a su padre. Papá, dijo, su voz temblando pero firme, pasaste toda tu vida construyendo este imperio sobre el miedo y el desprecio. Humillaste a Bruno porque viste en él algo que tú perdiste hace mucho tiempo, la capacidad de construir desde cero, con honestidad y sin pisotear a nadie. Ahora tienes dos opciones, dejar que tu orgullo lo destruya todo, o aceptar que el inútil es el único que puede salvarte. Don Ricardo se quedó mirando a su hija, y luego a mí. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, la derrota absoluta. Semanas después, firmamos el acuerdo. Yo no acepté el puesto de CEO. Propuse una fusión, donde FinConsult absorbería y gestionaría la reestructuración de su empresa. Me convertí, en efecto, en el hombre que controlaba su destino financiero. La primera reunión de la nueva junta directiva fue en su antigua oficina. Él estaba allí, como un consultor honorario, una figura decorativa. Antes de empezar, me acerqué a él. Ricardo, le dije en voz baja, quiero que sepas que no hago esto por venganza. Lo hago porque es un buen negocio. Y porque Clara ama a su padre, a pesar de todo. Él asintió, sin poder mirarme a los ojos. Lo sé, susurró. Y en esa simple palabra, escuché el eco de todas las humillaciones, de toda la arrogancia, finalmente reducidas a cenizas. Entendí que no hay mayor justicia que demostrar tu valor con hechos. Que el desprecio de otros puede ser la gasolina más potente para crecer. Y que, a veces,
La venganza más dulce y más completa no es destruir a tu enemigo, sino convertirte en la única persona que puede salvarlo, y luego, elegir hacerlo, pero bajo tus propios términos. ¿Alguna vez alguien te llamó inútil o te humilló de alguna manera? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias donde la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.